Buenas noches. Quisiera saber si me escuchan, por favor. Buenas noches. Gracias. Muy bien. Si alguien me puede decir cómo he estado actualizando el ingreso de compañeros, ¿cuántos alumnos tenemos en esta sección aproximadamente? Si alguien me puede hacer favor, gracias. Gracias. Bueno, ahí más adelante espero la información. Gracias. Muy bien. Por favor, quisiera que cuando impartamos el contenido de un punto del programa, tengan a la mano su código civil. Es elemental. Bueno, voy a hacer un paréntesis, disculpe. Mi nombre es Víctor Hugo Barrios Barahona. Obviamente ustedes ya lo saben porque en el momento de la asignación creo que pudo haber aparecido el nombre de su servidor. El curso es Derecho Civil 2. Vamos a bien entrar a conocer lo que son los derechos reales, la sucesión hereditaria. Es muy agradable este curso. Es bastante sencillo. Sin embargo, recuérdense que el examen, los exámenes son 3. La primera prueba parcial es de 30 puntos. La segunda prueba parcial es de 40 y la prueba final de 30. No voy a dejar trabajos. Todo va a ser a razón del examen. Salvo alguna disposición en contrario, pues la tendríamos que acatar. En caso contrario, no dejo trabajos para que no se preocupen, más que es el examen. El examen a estas alturas no sabemos si se van a hacer presenciales o se van a hacer virtuales. Ahí la disposición del Consejo Superior Universitario, una aula de la facultad, específicamente la Junta Directiva, pues tendrán que instruirnos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo otro es, por favor, yo sí quisiera recomendarles de que si una persona no llega por X motivo a zona mínima, no dejo trabajos para que lleguen a zona mínima. No lo hago. Entonces, sí les pido, por favor, que si es posible estudiar el curso a conciencia, de una vez lo puedan ganar, ya sea con los 2 exámenes de zona o con los 2 exámenes de zona más el final. Entonces, si quisiera hacer esa aclaración, por favor, no va en contra de mis principios, aunado a que también no hay ninguna disposición emitida por la universidad a través de la honorable Junta Directiva de que sea posible. El reglamento es muy tajante al respecto y no puedo violentar o transgredir alguna norma. Entonces, sí quisiera ser bien claro de ese punto de vista. Tampoco regalo puntos para llegar a zona mínima. Esto es ya que ustedes estudien a conciencia con el propósito de poder solventar específicamente lo que es esta materia. Entonces, vamos a cualquier comunicación, por favor, cualquier comunicación que no sea del contenido del programa de estudios, lo pueden hacer con la secretaria de la coordinación.
si piden exámenes temporáneos, si alguna situación es específicamente con ella, para que haya un cruce de información y ella me lo traslada a mí y yo se la traslado a ella y ella se los traslada a ustedes. Todo lo que sea del programa de estudio, no hay problema, a la orden. Y cuando terminemos de dar el tema, vienen todas las preguntas, por favor, para no estar interrumpiendo, porque a veces se está explicando, salen las preguntas en el apartado de comentarios y hay que estarlas contestando, entonces se pierde la atención en algunos casos. Entonces sí quisiera pedirles su colaboración a efecto de que sigamos estas instrucciones que creo que son beneficiosas para ustedes y su servidor. Muy bien, si nos vamos al contenido del programa de estudio, el punto número 1 está lo que es patrimonio y bienes. Vamos a desarrollar precisamente el patrimonio, que consiste en definición, doctrina. Están dos teorías, por un lado la clásica o del patrimonio de personalidad, por el otro teoría moderna o del patrimonio de afectación. Después tenemos elementos del patrimonio. Allí se está constituido por derechos reales y derechos personales. Posteriormente, la indivisibilidad del patrimonio. Y para culminar con lo que es la subrogación real del patrimonio. Empecemos entonces con lo que es patrimonio y su definición. Muy bien. Cuando hablamos desde el punto de vista eminentemente legal, el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos, acciones y obligaciones que corresponden a una persona, con la característica esencial de que son apreciables en dinero. Tienen precisamente tiene el aspecto pecuniario, la universalidad del patrimonio. Todos los bienes es la universalidad del patrimonio y lo conforman bienes. ¿Cuáles son los bienes? Desde el punto de vista legal hay bienes muebles y bienes inmuebles. Derechos que se adquiere puede ser en una sucesión hereditaria, es un derecho hereditario. Acciones, si usted conforma una sociedad y es accionista de la sociedad, o posiblemente tiene alguna acción de un club que tiene un aspecto pecuniario, tiene que valer dinero. Las obligaciones, pues, son todas las cargas que recaen sobre los bienes. Ejemplo, podría ser, bueno, el que tiene un bien inmueble tiene que pagar el IUCI, tiene que pagar el agua potable que consume, la energía eléctrica, el servicio telefónico, el servicio de internet. Deudas también lo conforman. Si usted tiene una deuda a través de un acreedor, esto también lo conforma su patrimonio y por lo tanto podríamos sintetizar entonces que es la universalidad que está constituida por el conjunto de bienes, derechos, acciones, obligaciones de una persona y que estos tienen el aspecto pecuniario, revisten ese aspecto, valen una cantidad de dinero. Para tratar la manera de comprender de una mejor opción, leamos el artículo 442 del Código Civil y dice: son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles y muebles. Bueno, ¿cuáles son los bienes inmuebles? Vámonos al 445 del Código Civil y dice, son bienes inmuebles y hace mención cuáles son, los cuales vamos a ver más adelante.
Y el 451 determina cuáles son los bienes muebles. Entonces, cuando hablamos de bienes, nos referimos tanto a bienes inmuebles como bienes muebles. En conclusión, diríamos entonces que los bienes precisamente es el conjunto de bienes, derechos, acciones y obligaciones que tiene una persona y que son apreciables en dinero. Toda esa universalidad, todo lo que se tiene, eso es el patrimonio. Si sabemos entonces qué es el patrimonio, pasaríamos a lo que es la doctrina, según el contenido de nuestro programa, y establece dos teorías. La teoría clásica o del patrimonio de personalidad y la teoría moderna o del patrimonio de afectación. ¿En qué consiste cada una de ellas? Cuando hablamos de la teoría del patrimonio, se establece de que el patrimonio está emanado o constituido por la personalidad y la potestad jurídica en que está investido una persona para adquirir derechos y obligaciones. Me imagino que ya saben qué es personalidad, que es precisamente esa investidura jurídica que tiene una persona para adquirir derechos y obligaciones dentro del campo del derecho, dentro del campo jurídico. Pero mi personalidad no puede constituir un bien. Lo que sí constituye, mi personalidad no puede constituir precisamente el patrimonio. El patrimonio está bien claro y definido de que son los bienes, derechos, obligaciones, las acciones. Eso es el patrimonio. ¿Por qué? Si vemos el artículo 442, establece que son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y los clasifica en bienes muebles e inmuebles. ¿Sí? Por lo tanto, esta teoría quedó relevada. Esta teoría quedó sin ningún efecto. ¿Sí? Porque no sustenta la objetividad precisamente lo que es un patrimonio. Y por ello fue relevada, fue desechada y nace a la vida jurídica lo que es la teoría moderna o del patrimonio de afectación. Y esta es bien clara y tiene sintonía específicamente con nuestro sistema jurídico, porque determina que el patrimonio lo constituye esa universalidad de cualidad de la persona y que están compuestos por dos elementos esenciales: el elemento activo y el elemento pasivo. ¿Cuál es el elemento activo? Son todos los bienes. Ya lo dijimos, 442, son bienes muebles e inmuebles. Son las acciones, son los derechos. ¿Y cuál es el elemento pasivo? Pues precisamente son esas cargas, esas obligaciones, esas deudas que se tienen. Entonces, hay dos elementos, según esta teoría, que conforman precisamente lo que es la teoría moderna o del patrimonio de afectación, que es, por un lado, el elemento activo, que todos lo tienen, y el elemento pasivo, que toda persona lo tiene. Por lo tanto, todos tenemos un patrimonio. Solo las personas pueden tener patrimonio. Pueden constituir su patrimonio. Leamos el 443 y dice cosas apropiables. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. La droga
no puede ser un bien. Entonces, todo lo que sea apreciable en dinero y que no violente ninguna disposición legal es bien. ¿Y dónde están los bienes inmuebles? Pues ya comentamos que el 445 los inmuebles y 451 los muebles, los cuales, vuelvo a repetir, entraremos a conocer más adelante. Sin embargo, cuando hablamos de estos elementos del patrimonio que es el activo y el pasivo, y estos se están conformados o están compuestos, estos dos elementos, por los derechos reales y derechos personales. Los derechos reales es la potestad, la facultad, el poderío que tiene una persona de forma inmediata y directa sobre un bien. Puede ser bien inmueble o puede ser bien mueble. Él tiene esa potestad de poder disponer de su bien. Lo puede vender, lo puede donar, lo puede enajenar, lo puede grabar. Él tiene esa disponibilidad y esos son derechos reales. Ese vínculo jurídico entre la persona y el bien. Aquí hay un nexo, ¿sí? Y esos son derechos reales. Ya puede ser que esa disposición pueda ser parcial o total, ¿sí? Porque si yo tengo un bien, tengo un terreno, puedo vender una fracción de ese terreno. Y me asiste el derecho. Por favor, las preguntas de último y por respeto voy a contestar esta. El fiduciario obviamente va a ser un bien porque es una cantidad de dinero que está disponible allí y está constituido como un fideicomiso. Entonces, perdón, vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de derechos reales, estábamos comentando de que puedo tener la disponibilidad, puedo disponer de él total o parcialmente. Y cuando es un terreno, yo puedo vender una fracción de terreno. Y la ley me otorga esa facultad de una manera directa, inmediata, dispongo o lo dono, pero tengo esa facultad porque soy el propietario del bien. Pero cuando hablamos de derechos personales, quisiera comentarlo a través de un ejemplo. Cuando se adquiere un bien inmueble, veamos cuando se compra una casa y no se tiene la disponibilidad económica suficiente, se compra a plazos. Y usted se la compra a una inmobiliaria o se la compra a un amigo o a algún pariente. Y como consecuencia, pues da un enganche y se queda con una deuda. Allí es un derecho personal. ¿Por qué? Porque existe un acreedor y un deudor. Y sí existe un vínculo, una relación jurídica entre acreedor y deudor. Y ese es un derecho personal. Podríamos decir entonces que la diferencia entre derecho real y derecho personal, ¿en qué consiste? Por favor, consígnenmelo en comentarios. Quisiera saber para ustedes cuál es esa diferencia. Gracias. ¿Cuál es la diferencia en derechos reales y derechos personales?
la posesión total de bien. Cuando hablamos de posesión, es diferente a propiedad, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es posesión también, como un modo de adquirir los derechos reales. Pero en este momento estoy solicitando cuál es la diferencia entre derechos reales y derechos personales. La potestad muy bien, excelente. El derecho real precisamente es esa potestad o facultad de una persona de disponer sobre un bien, mueble o inmueble, ¿sí? De forma inmediata y directa. Y es un vínculo entre la persona y el bien, derecho real. Pero el derecho personal es un vínculo entre personas, porque aquí existe un acreedor y un deudor. Esa es la gran diferencia. Hay un abismo entre ambas. En los dos hay un vínculo. En el derecho real hay un vínculo de la persona sobre el bien, es un vínculo jurídico, ¿sí? Que ese vínculo conlleva la disponibilidad del bien. Y en derecho personal hay un vínculo porque existe un documento, ¿sí? De por medio donde consta que hay un deudor y un acreedor. Pongamos otro ejemplo de derecho personal. Vamos a ver. ¿Qué pasa si usted tiene necesidad de un préstamo? ¿Y a quién va a recurrir? Pues obviamente va a recurrir a un amigo o a un pariente o a alguna institución bancaria. Usted necesita, por X o Y motivo, 50,000 quetzales, ya sea para comprar un bien mueble, y en esta relación que se va a dar es entre personas, porque recordemos que también una institución bancaria es una persona jurídica, ¿sí? Que tiene su patrimonio. Entonces, el abismo, la brecha que existe entre ambos es que uno, el derecho real, precisamente se tiene esa potestad de una forma directa e inmediata sobre un bien inmueble o bien mueble, y existe una relación persona con el bien. Pero el derecho procesal tiene como consecuencia una relación entre personas, porque hay una deuda. En el reconocimiento de deuda, pongámoslo más sencillo si quieren, entre dos parientes, yo necesito 50,000 quetzales, me reconozco deudor de esta persona, él es el acreedor y yo soy el deudor. Dice, derecho personal, puede disponer del derecho total o un todo de un bien inmueble. No, ese es, Fabiola, ese es derecho real. El derecho real es cuando usted dispone sobre los bienes. Y el derecho personal es el nexo, el vínculo, la conexión jurídica que existe entre persona, deudor y acreedor. Voy a leer otro. Dice, el derecho personal es un derecho, pero no se puede disponer de forma inmediata. Existe un derecho y una obligación entre dos personas. Existen un derecho porque es el acreedor y una obligación porque es el deudor en lo que son derechos personales. Derecho real puede percibir todo lo que puede dar
El bien inmueble como frutos, sí, hay frutos civiles y frutos naturales. El fruto civil es una renta. Los frutos naturales son los que precisamente árboles frutales, ¿sí? Pero por favor, quiero dejar bien claro esto y sin ninguna pena. Me pueden preguntar. Terminemos ahora el tema que ya nos queda poco relativamente y si ustedes gustan, volvemos otra vez a repasar. Entonces, derecho real es la facultad en que está investido una persona para poder disponer de un bien de una manera directa e inmediata. Puede ser de forma total o de forma parcial. Y los derechos personales es ese vínculo que existe entre dos personas, jurídico, es un vínculo jurídico que existe entre dos personas cuando hay un acreedor y un deudor. Ahí estamos. No sé quién sea ANGS. Así es, la diferencia es que el derecho real existe un vínculo entre el bien y la persona, y el derecho personal existe un vínculo entre personas, deudor y acreedor. Solo agreguémoslo después del vínculo jurídico, un vínculo jurídico, una relación jurídica. ¿Sí? Muy bien, excelente, gracias. Entonces, ya entramos a ver lo que son los elementos del patrimonio. Dijimos que es el activo y pasivo. Conformados estos, crean lo que son los derechos reales y los derechos personales. Veamos nos toca indivisibilidad del patrimonio. Indivisibilidad del patrimonio. Pregunto, he comentado que es la universalidad, el patrimonio, la universalidad de todos los bienes que se tienen. Y esa universalidad de todos los bienes constituyen el patrimonio, son bienes, derechos, acciones, obligaciones, créditos, todo. Y hay un elemento activo y un elemento pasivo. Pregunto, ¿será que nosotros podríamos dividir el patrimonio? Si gustan me esperan, solo voy a dar esta respuesta y mejor de una vez terminamos más adelante. Muy bien, dice Gisela, perdón, ya me vinieron a Gisela. Dice Gisela Rivas, ¿se podría decir que el derecho real es la potestad de disponer de un bien inmueble o mueble como propietario? Disponga. Un vínculo jurídico con un bien. Y el personal es la relación jurídica entre dos personas. Un ejemplo puede ser un pariente o un prestamista. Sí. No quería poner prestamista porque... Pero es entre deudor y acreedor. Deudor y acreedor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, después tenemos... Entonces, un derecho personal puede convertirse en un derecho real al término del vínculo con la persona. ¿Un derecho personal puede convertirse en un derecho real? No. Derecho personal, deudor acreedor. Derecho real, persona con el bien. Ahora, si usted lo quiere conjugar, podríamos decir más o menos así. Yo hago un préstamo o le digo a mi vecino que me venda su casa y se la voy a comprar por abonos, a plazos. Y él me vende su casa en 100,000 quetzales, yo le doy 50,000 y tengo una deuda de 50,000. Ahí hay un deudor y un acreedor. Él me la vende, yo la inscribo en el registro de la propiedad a mi nombre. Ya tengo una relación directa, inmediata con el bien, ¿sí? Pero tengo una relación de persona a persona porque tengo la deuda. El inconveniente
será que si se constituye un gravamen hipotecario sobre ese bien, porque ese es mío, pero se lo estoy dando en garantía a él sobre los 50,000 quetzales que le debo, no tengo la disponibilidad directa. Pero si él me lo vende, yo lo compro y hacemos un documento donde consta que yo le debo por aparte, pero no está hipotecado el bien, sí se podría decir que hay una conexión de una vez entre el bien y entre la persona. Usted mismo podría constituir el derecho real y el derecho personal. ¿Sí? Sería desmembrar el patrimonio. El patrimonio no se puede desmembrar, ¿sí? En este caso, lo que se hace es que el patrimonio es indivisible. El patrimonio no lo podemos dividir. Es decir, bueno, yo solo tengo activo y no tengo pasivo. Yo tengo bienes, más tengo obligaciones sobre esos bienes. Y volvemos a caer en lo que habíamos comentado, el pago del luz y el pago del agua, de energía eléctrica, internet, servicio telefónico, extracción de basura, etcétera, etcétera. Ahí hay cargas, ahí hay deudas. Y entonces, sí, todos tenemos un patrimonio, no lo podríamos dividir. ¿Sí? Esta pregunta me parece un poco, no sé tampoco. Si hay un menor, no se puede, si no estoy mal. No sé de qué me podría estar hablando, pero recordemos que cuando son bienes de menores, tendríamos que solicitar una dispensa judicial, donde tendríamos, si el bien pertenece a un menor de edad, yo como padre tengo que pedir una dispensa judicial porque tengo que vender ese bien que está a nombre del menor por alguna emergencia, enfermedad, operación, etcétera, etcétera. ¿Sí? De caso contrario, si el menor es propietario, no se puede disponer de un bien. Después dice, el derecho real puede ejercitarse y hacerse efectivo contra todos, mientras que el derecho personal se puede hacer efectivo contra un deudor. Al decirme efectivo es como que está facultado. Sí es esa. Ahora, si es efectivo desde el punto de vista dinerario, no tendríamos. Le informo que hay varios compañeros que logran ingresar, por favor. Sí, cuando termine la clase, que desde ayer ya está el vínculo para poder ingresar y ahorita estamos ocupados. Se liquida el patrimonio conyugal se puede liquidar, ¿sí? Pero su patrimonio, ¿quién lo va a liquidar? Si es suyo. Ahora, si usted ha constituido en matrimonio un patrimonio conyugal, puede liquidarse, dependiendo del régimen económico que han contraído. Si es de separación de bienes, sabemos que todos los bienes que adquieran la mujer y el varón pertenece a cada uno. Si es comunidad de gananciales, todos los bienes que se adquieren dentro del matrimonio es de ambos. Y si es comunidad absoluta, los bienes, aquí vamos a ver, los bienes que se tenían antes del matrimonio y los que se tengan dentro del matrimonio pertenecen a los dos. ¿El patrimonio se puede dividir? No. Es que el patrimonio no lo podemos dividir, porque el patrimonio está constituido por el activo y el pasivo. Entonces es indivisible. No lo podemos dividir. Yo no puedo decir solo tengo activo. Tengo pasivo también. Y todas las personas que tienen un bien mueble o inmueble tienen pasivo. Si usted solo tiene su vehículo, su moto, tiene que pagar la tarjeta de circulación. ¿Sí? No se pueden enajenar los bienes de menores, salvo una dispensa judicial. Y ahí entra ahí cae la audiencia de la PGN, Procuraduría General de la Nación. Es uno de los requisitos. Y solo le puede dar esa potestad un juez.
Usted tiene que presentárselo al juez. Justificarle fehacientemente de que se necesita vender ese bien de un menor de edad. ¿Sí? Hay que justificarlo. No solo decir, bueno, hay que venderlo. No, justifíquelo. Con pruebas. 128 Código Procesal Civil y Mercantil. Sí, ahí están las pruebas documentales. No sé si solo a usted se le corta la señal, pero no me han dicho más. Muy bien, continuemos entonces. Gracias. Entonces, cuando hablamos de indivisibilidad del patrimonio, sabemos que el patrimonio no lo podemos dividir. El patrimonio está constituido por un activo y un pasivo. La propiedad. Sí. Bueno. ¿Qué sucede con la apropiación de bienes mediante invasión? ¿Ese bien es suyo? Sigue siendo suyo. ¿Hay una invasión? Pues presente una acción de amparo. ¿Sí? Pero es suyo. Hágalo ver ante un órgano jurisdiccional competente para que emita una resolución y resuelva el desalojo. Pero ese bien es suyo. ¿Sí? Constituye su patrimonio. Está invadido por tantas personas, pero constituye su patrimonio. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Veamos la subrogación real. ¿En qué consiste la subrogación real? La subrogación real consiste en que un bien nuevo va a sustituir un bien antiguo. Esa es la subrogación. Sustituir un bien antiguo por un nuevo. El propósito es este antiguo, y eso nos pasa constantemente, ¿sí? Sus zapatos es un bien, porque tiene un valor pecuniario, y ya están gastados, están destartalados, lo va a sustituir. Va a quitar el antiguo y va a tener un nuevo, ¿sí? Los fungibles y no fungibles, eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Los que pueden sustituirse por otros de igual materia, ¿sí? Características. Servicio, un teléfono. Muy bien, entonces, lo que es la subrogación real consiste específicamente en que es la sustitución de un bien por otro bien. En el patrimonio de una persona, de una manera tal que el bien nuevo ocupa el lugar del bien antiguo o del bien viejo, pues, para realizar en la misma necesidad de la persona. Entonces, podríamos decir que esa es una sustitución jurídica, porque usted adquirió ese bien. Y ese bien tiene un aspecto esencial o una característica primordial que es pecuniario. Entonces, en conclusión, podríamos decir, solo las personas pueden tener un patrimonio. No hay patrimonio sin personas. El patrimonio está integrado por dos elementos: el activo y el pasivo. La conformación del activo y pasivo nace a la vida jurídica los derechos reales o derechos personales. Tanto el elemento activo como el pasivo están debidamente conformados, ¿sí? Conforman lo que son los derechos reales y personales. Y esa universalidad que tiene la persona
de bienes es el patrimonio. Todo eso, todos esos derechos, acciones, bienes, obligaciones, todo eso es lo que constituye el patrimonio de una persona. Entonces, más adelante también vamos a ver que dentro de la clasificación de los bienes están los bienes presentes y futuros. Esos bienes futuros también son su patrimonio, ¿sí? Porque usted sembró y va a cosechar dentro de 5 meses, 3 meses, y esos son bienes futuros. Y eso también pueden comprender su patrimonio, ¿sí? Ahora sí las preguntas, por favor. Ahora ya no hay, ¿verdad? Por favor, con mucho gusto las preguntas. El texto, no tenemos ningún texto específico dentro del contenido del programa. Hay un sinnúmero de bibliografía de libros y no hay precisamente un libro que contenga todos los puntos de contenido del programa. Váyanse allá. Nos apoya con el programa para subirlo a Classroom. Eso está colgado en la página de la facultad. Eso está allí. Solo son notas. Patrimonio. Bueno, muy bien. De material aún no lo sé. Depende de cómo vayamos desarrollándonos, ¿sí? El interés que tengan ustedes para poder participar en las clases no es obligatorio. Hago la aclaración, ¿sí? Lick, acerca de las dos teorías, ¿dónde podríamos investigar? Depende, repito, no hay un texto específicamente que desarrolle todo el contenido del programa, ¿sí? Lo que sí es cierto es que la teoría clásica quedó por un lado y la moderna es la que aplica en nuestro sistema jurídico, ¿sí? Sí. Yo no uso ningún libro, no. Bueno, uso varios libros, ¿sí? Uno específico, no, yo uso varios libros. Entonces, uso Puig Peña, uso diccionarios también de Osorio, el diccionario elemental jurídico, el de la NAM, busco varios. Sus evaluaciones se basarán en el contenido que desarrolla. Así es. Las evaluaciones es el contenido de la clase. No hay más ni menos. Salvo que disponga otra cosa donde les deje alguna tarea de estudio, ¿sí? Que les quede a ustedes esa carga. Entonces, eso como es carga, lo tienen que estudiar ustedes y eso puede ser objeto de evaluación. Es que no, por eso le digo, no hay ningún libro que pueda hacer. Puede ser Puig Peña, puede ser el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio, podría ser de Capitán, Marcel Planiol, Castando Beñas, Cabanelas, el Diccionario de Cabanelas, Ruggiero. Entonces, hay un sinnúmero, ¿sí? Hay un sinnúmero. Así es como vamos a desarrollar la clase. Con mucho gusto la vamos a desarrollar según el contenido del programa. Vamos a ir viendo punto por punto, lo desarrollamos, vienen las preguntas, las contestamos y allí nos vamos. Por favor, sí quiero darme a entender. Sin ninguna pena, pueden preguntar al final del punto que hemos visto y con mucho gusto yo se las respondo. El inconveniente cuando preguntamos estamos en el Inter es lo que me pasó cuando me preguntaron lo de fideicomiso, contesté el fideicomiso y me quedé donde estaba, ¿sí? No es lo mismo estar en
en el aula presencial no es lo mismo. Me preguntan, yo contesto y me voy, ¿sí? Pero aquí es diferente. Aquí se concentra uno en el tema y a veces se desconcentra. No es que no desee colaborar, ténganlo por seguro que no es mi ánimo. Pero vamos a desarrollar así el contenido del programa. ¿Me doy a entender? ¿Sí? ¿O hay alguna duda? Con mucho gusto. Excelente. Buenísimo. Miren, hay algunas personas que no me aparecen sus nombres. Sería bueno que me pusieran su nombre porque así los llamo por su nombre cuando exista la pregunta. Sí, la clase queda grabada, así es, ahí está grabando. ¿Sí? Muy bien, entonces yo les agradezco su atención. Nuevamente repito, mi obligación es darme a entender y lo quiero hacer. Quiero que ustedes adquieran conocimientos. A mí no me interesa el resultado de 100, 97. No me interesa eso. A mí me interesa que ustedes aprendan. Y el inconveniente es que si el resultado no es objetivo, más adelante va a existir el privado. Y el privado es un examen donde se resume todo lo que se ha visto en una materia. ¿Sí? Se los digo por experiencia porque hace algún buen tiempo examiné privado y dejé de hacerlo. Entonces sí tengo bien claro eso, muy bien claro. Y por lo tanto, les comento, no me interesa el resultado, me interesa que ustedes aprendan, ¿sí? Puede ser que una persona que tenga 65 puntos y el otro que tenga 100 sepan lo mismo, más con las modalidades que tenemos. Pero bueno. Entonces, yo les agradezco su atención. Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios nos permite, el día jueves de esta semana. Yo sé inicio a las 19 horas. Soy puntual porque después de esto, pues ya tenemos un poco de hambre, ya queremos cenar, ya queremos descansar, ya mañana otra vez al trabajo, con primero Dios no lo ponga en el camino. Muy bien. Y la última reflexión. Por favor, tengan cuidado con los contagios. La variante esta está súper contagiosa. ¿Sí? Entonces tengan cuidado. Protejan a sus seres amados o a sus seres queridos. Háganlo. Es por el bien de todos. Muy bien. Feliz noche, bendiciones. Hasta pronto. Gracias. Las personas que no tuvieran acceso se los voy a dar, que no se preocupen.